Le damos la más cordial bienvenida a Yo Audiencia Mexiquense, el programa de la Defensoría de las Audiencias del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Y hoy le tenemos un tema sensacional. ¿Usted ya vio la serie Adolescencia que se transmite, está disponible pues en esta plataforma de Netflix? Oiga, ha tenido más de 100 millones de reproducciones. Pero más allá de eso, es el debate que se ha generado en torno de su contenido y que nos debe llevar a reflexionar sobre todo del impacto que tienen las redes sociales en las y los adolescentes. ¿Cómo logra el cine hacer eso? Pues bueno, de esto nos va a hablar el cineasta Armando Casas. Él fue director de Canal 22 y es actualmente el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y para calentar motores, vamos a ver una cápsula alusiva al tema. En tiempos donde las redes sociales ocupan gran parte de nuestra vida cotidiana, una serie puede ser más que solo entretenimiento. Adolescente, producción británica disponible en Netflix, lo demuestra con fuerza. Una historia intensa que coloca en primer plano los peligros de la radicalización juvenil en línea. La serie ha sido vista por más de 114 millones de personas en todo el mundo. Pero más allá del récord, lo importante es la conversación que ha generado. ¿Qué pasa cuando un joven, vulnerable y en silencio, encuentra refugio en foros o grupos donde hay mensajes de odio? ¿Qué papel juegan las redes? ¿Y qué responsabilidad tienen los medios, las madres, padres o tutores? Desde gobiernos hasta escuelas. Se discute ya cómo esta serie puede ser una herramienta educativa. De igual manera pone sobre la mesa los derechos de las audiencias. El derecho a una programación que no solo entretenga, sino que informe, eduque y forme pensamiento crítico, incluso sobre el mismo consumo que se hace en medios tradicionales, medios digitales y redes. Y si hablamos de derechos, no podemos olvidar a las niñas, niños y adolescentes. La ley establece que sus intereses deben ser prioritarios en cualquier medio. Por eso, reflexionar desde el cine sobre los riesgos del mundo digital también es una forma de defender sus derechos. Hoy, en Yo, Audiencia Mexiquense, conversaremos con el cineasta Armando Casas para hablar de cómo el séptimo arte puede despertar conciencias, visibilizar problemas y construir nuevas formas de mirar la realidad. Ahí tiene usted algunos antecedentes de esta serie que ha logrado tener un enorme impacto a nivel internacional. Y como le anticipamos, nos acompaña en esta ocasión el cineasta Armando Casas. Él es el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la que se encarga de entregar los Arieles, entre muchas otras cosas. Cineasta, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, un gusto. ¿Por qué justo una serie como esta logró impactar de tal manera a tantas audiencias? Mira, esta serie tiene muchas virtudes, hay que decirlo, no única, es parte de lo que explica el impacto. Tiene una virtud, como cineasta te lo digo, a nivel técnico, a nivel de realización, a nivel de puesta en escena, creo que ya lo sabe mucha gente, son planos secuencias, es decir, que la cámara no corta nunca, que lo que estamos viendo sucede en tiempo real, ¿no? Y eso, o sea, no hay un solo corte. No, no hay ni un solo corte. Esa técnica se llama plano secuencia. Es una técnica que se ha usado en la historia del cine en muchos momentos. Requiere un tipo de trabajo técnico muy específico. La serie lo tiene. Ya platicaremos de eso en su momento para quien esté interesado. Entonces, técnicamente es muy, muy atractiva. Además, son los 4 episodios que están muy bien pensados, tienen diferentes puntos de vista y abordan esta problemática desde las aristas más interesantes. Lo otro es que también es una serie que actoralmente es muy notable. Es decir, si recordamos el capítulo 3, que no tiene esta movilidad técnica, la cámara andando por toda la escuela o en la camioneta o en la detención de la policía. El capítulo 3 es un espacio contenido, es un espacio de detención, pero donde una psicóloga puede hablar con el muchacho durante la duración de ese capítulo.
y actualmente está muy bien logrado, lleno de sutilezas. Hay que destacar la actuación del muchacho, que es la primera vez que lo hace y que obviamente se escogió, como siempre, de un casting de 500, 60, y que lo hace muy bien. Pero en ese momento, el capítulo 3 es especialmente interesante. Y cuarto, que es lo que realmente, fundamentalmente, ha creado el impacto, el tema. Sí, claro. El tema y la forma de tratar el tema, por supuesto. La forma de tratar el tema es muy inteligente. Primero, el tema sorprende porque, pues, evidentemente no es la única serie que trata el tema de los adolescentes y tal, pero sí es quizás la serie que no lo hemos visto en otras, en donde las series que tratan a los adolescentes parece que se dirigen de adolescentes a adolescentes, o hablan de temas donde tienen la misma comunicación. Lo que pocas veces habíamos visto, bueno, primero que veamos que pareciera que es una serie que podría ser de intriga, policíaca, de crimen y tal, y rápidamente nos damos cuenta que no se trata de eso. Muy rápidamente nos damos cuenta que este muchachito, que se lo llevan, dicen, bueno, ¿qué pasó? A ver, ¿quién será el asesino de esto? Y rápidamente decimos, no, sí lo hizo. Y nos sorprendemos al mismo tiempo que el padre, como espectadores. Claro. Al mismo tiempo. Y entonces, ese momento es un punto de inflexión de lo importante de la serie. Cuando el padre ve en el monitor que el muchacho está apuñalando a la niña, entonces el padre se voltea, no sabe qué hacer. Cuando el niño, que todo el tiempo además ha negado que él lo hizo, y queremos creerle, además pensamos que sí, que es lógico que él no niegue, y el padre antes le preguntó, ¿de veras tú no lo hiciste? ¿Verdad? No, yo no hice nada. Eso sí. Cuando lo ve, y el niño inclusive lo quiere tocar al padre, y el padre, como después, como se que niega. lo rechaza. O sea, porque no saben qué. En ese momento se le cae el mundo. ¿Cuántos padres no se pudieron haber identificado con esa escena? No de hecho, yo me identifiqué como papá en el sentido de que, imagínate, ¿no? Si alguien tan cercano hace una confesión. ¿Quién es mi hijo? ¿Quién es mi hija? Claro. O sea, ¿qué no sé qué hace mi hijo y mi hija fuera de la casa? O hasta dentro de la casa, en su habitación. Que ese es el tema, ¿no? O qué hacen se hace dentro de la casa, ¿no? Y qué hacen además en este mundo del internet, de redes, donde yo no tengo ni idea qué está pasando. De repente puede concretarse en un acto criminal. Sí. Tenemos ya que hacer la pausa, cineasta Casas, pero por favor, no se vaya. Continuamos en Yo, Audiencia Mexiquense. Qué gusto que continúe en Yo, Audiencia Mexiquense, en esta entrevista que estamos realizando al cineasta Armando Casas. Y cineasta, pues antes del corte, nos platicabas de esta escena en particular, ¿no? En donde está, en efecto, el papá con el hijo viendo ese video impactante. Y algo que comentabas, decíamos, a ver, lo teníamos muy protegido en casa. Lo íbamos a dejar a la escuela, en fin, había una relación estrecha, pero ese mundo, ese contacto en internet desde su cuarto fomentó este tipo pues de repercusiones que pues han tenido, en el caso de las adolescencias, pues un impacto tremendo, donde han salido pues estas situaciones, ¿no? de misoginia, sexismo, en fin. La serie está muy bien pensada. Y eso es lo que ha hecho, entre otras cosas, el impacto. El primer capítulo es donde descubrimos qué sucede en la comisaría, donde está el punto de inflexión de no sé quién es mi hijo. El segundo es que descubrimos el entorno en el que se desarrolla el hijo en la escuela y que estamos descubriendo una escuela tóxica como casi todas las que hay ahora por esta invasión que hay de ciertas ideas alrededor de la adolescencia. El tercero es notable, que de hecho fue el primero que filmaron. A nivel de puesta en escena es muy sencillo, pero a nivel actoral es notable, que es la psicóloga con el niño, en donde nosotros esperemos que tuviéramos una respuesta de por qué lo hizo. En toda la serie no se da esa respuesta, aunque podemos inferir. El cuarto, lo que quiero decir, es la incomprensión de los padres de por qué pasó esto y la culpabilidad del hecho. Es decir, todo el tiempo se está manifestando entre ellos mismos, decir, ¿qué hicimos mal? Sí, claro. Hicimos lo que pudimos.
que es muy inteligente en la serie. Era muy fácil poner en el guión unos padres totalmente tóxicos, en el sentido de un alcohólico, una madre violenta, una hermana drogadicta, es decir, lo que hemos visto en tantas otras películas y series. Es decir, bueno, claro, ese ambiente pues lleva a esto, ¿no? Ya viste que el ambiente es de unos padres que trabajan, de clase media, baja, inclusive, pero que trabajan, que son responsables, que cuidan a sus hijos, que son amorosos. Incluso la hija mayor era como un ejemplo, Eso es lo más ¿no? interesante. Y la misma hija es un ejemplo, es estudiosa, está bien. O sea, a ver, entonces no es tan fácil manejarlo como ese es el ambiente en el que produces este tipo de acontecimientos, porque el hijo no podía ir a otro lado bajo ese ambiente. No, está en un ambiente muy amoroso inclusive. Entonces la reflexión del propio padre es esta secuencia que además platican los autores de la serie, los productores, es que originalmente iba a ser filmada con él cubriéndose con la sábana del hijo, se iba a acostar. Encontraron que tenía un significado más potente, que ahí hubiera un oso, que entendíamos que era del niño, y que entonces el padre empezara a cuidar al osito, a decir, esto es lo único que tengo en mi hijo, este oso, y lo voy a tapar, porque no sé qué más, o sea, ya no sé qué hacer. Es de una profundidad interesantísima y muy inteligente. Sí. Algo que tiene en toda la serie, por eso la empatía es total, es que no importa quiénes seamos, inclusive si no tenemos hijos. Lo que hace la serie es que te está hablando a ti, porque dice, esto que está pasando aquí, ¿sucede? Tú quizás no lo sabes, y si quizás te esté pasando, te vaya a pasar. Es decir, la empatía es total, o sea, no son personajes extraordinarios, aunque estén en un hecho extraordinario que es el que sucedió, todo lo demás no lo es. Sí, todo lo demás puede ocurrir. Gente, claro, nos puede ocurrir a cualquiera. Y el hecho de que digamos, no, a mí no me va a pasar porque yo no soy drogadicto, no le pego a mi hijo, no soy tóxico, sí traigo dinero a la casa, no, sí te puede pasar. A ti que eres el padre ejemplar, o te crees el padre ejemplar, y no por un error tuyo necesariamente, te puede pasar esto. Vamos te voy a presentar un sondeo que hizo aquí el gran equipo de Yo, Audiencia Mexiquense. Salimos a preguntarle a las audiencias cómo es que el cine logra reflejar este tipo, pues, de problemas que tú claramente has expuesto. Vamos a ver los cineastas. Claro. Depende mucho el contenido que estas tengan, porque al final, por ejemplo, si son películas violentas, obviamente no vas a tomar conciencia de algo pues violento. Yo siento que sí ayudan a la concientización de todos estos problemas y que debe ser tomado más, se le debe dar más importancia a todos estos tipos de películas, ¿no? Porque no le damos tanto auge como otras películas que hablan de otros temas que no tienen nada que ver o que no aportan nada a nuestra sociedad. En su mayoría no, solo si tú buscas como tal una serie o algo más educativo, ya sea para un entorno social o educativo como matemáticas y eso quizás sí, pero en la mayoría de lo que hay justo ahora no ayudas. La mayor parte no lo hace de una manera correcta, sino nada más para que no estén mal frente a la sociedad, se podría decir. Hay que saber elegir porque como en todo hay cosas buenas y cosas malas. Entonces nuestro deber como adultos es guiar a los jóvenes a que vean lo que en realidad conviene y lo que no conviene. Pues sí, hay algunas series que ayudan. Hay una nueva en Netflix que se llama Adolescencia. Es muy buena, enseña de los problemas infantiles, lo que puede llegar a ser pues un niño también, y hay series como de la cultura mexicana como el narcotráfico y eso, creo que esas no ayudan mucho. Muchísimas gracias por estos testimonios. ¿Cómo viste, cineasta Armando Casas? Mira, pues es lo que es, por lo menos un compañero mencionó la serie Adolescencia y entendió que sí era muy útil ahí. La persona mayor entrevistada, bueno, dijo algo obvio, pues sí hay que guiar, a los adultos nos toca guiar a los jóvenes, pues sí.
inevitablemente alguien dijo, las series de narcotráfico no llevan a nada. Bueno, ese es otro tema. Claro. Hay que entender que es muy distinto el tema del tratamiento, ¿no? Creo que a Sí. veces es lo que nos confunde. Por supuesto, la apología a la violencia nunca debe existir, pero no hay ningún tema prohibido. Entonces, a mí lo que me gustaría destacar, la serie es clara y no es obvia. Hay gente que se queja de decir, oigan, ¿y por qué no dicen dónde está el cuchillo? ¿Por qué no nos dicen qué pasó? O sea, ¿por qué lo hizo? Sí, claro. Pero además se puede inferir qué pasó. Eso no es ningún secreto y está en la serie, especialmente en el capítulo 3. Hay un término que utiliza una investigadora muy notable de género, Ceratos, apellida, que habla del mandato de masculinidad. El mandato de masculinidad significa algo así como que todos los hombres, la sociedad nos mandata a todos los hombres a ser masculinos, siendo viriles, agresivos, fuertes, dominantes, mujeriegos, todos estos tópicos. O sea, lo del machismo. El machismo. Pero el término efectivamente es muy interesante, es mandato de masculinidad. Es decir, no importa en qué O contexto. sea, la nos sociedad la sociedad y la misma familia. Claro. La serie deja muy claro que este entorno de red, este entorno de los muchachos, que en inglés se llama incel y que funciona también en español, involuntarios célibes involuntarios. Y hablaban incluso hasta de un porcentaje, 80-20. 80-20, ¿no? Que Es solo decir, el 20% es exitoso. No, ¿Algo dice así que el con mujeres, 80% de las mujeres Ajá. le gustan el 20% Solamente de el los muchachos. 20%. Pero qué fuerte es eso en un Sí, adolescente. La presión social que hay sobre estos muchachos, decir, ay, tú eres célibe, nosotros no, jajaja, Claro. jejeje. Y Hay entonces, mucho bullying en eso. claro, total, y el muchacho cuenta, sí lo cuenta, que estalló cuando esta muchacha, a la que creyó que le gustaba, cuando ella le da cierta entrada y cuando se da cuenta que está burlando de él. Sí, sucede la desgracia. Sí, no tener, pues sí, ¿por qué le pasó? ¿Por qué no tuvo? Ya vimos cuando está con la psicóloga que tiene muy poco Margen rango de tolerancia, de ¿verdad? tolerancia, ¿no? Que es un muchacho que estalla rápidamente, que se ha visto, también entendemos que es un muchacho que se ha visto, él y sus amigos, totalmente presionados, bulleados y tal. Hay un personaje muy sencillo y una secuencia muy interesante, el hijo del policía. Dije, papá, te tengo que explicar porque no estás entendiendo nada. Aquí hablamos de 80-20, aquí hablamos Claro. de Marcel. Y es que así estamos, ¿no? Aquí estamos hablando de los emojis, depende del color, te están Sí. diciendo una cosa u otra. Sí. ¿Te estás entendiendo de qué estamos hablando? De Sí, que ¿no? efectivamente este muchacho tenía una gran presión y evidentemente, obviamente inaceptable, lo llevó a algo totalmente fuera de lugar. Otro personaje que nos revela muchas cosas es la amiga de la muchacha. La amiga es hiper violenta, hiper nerviosa, y dices, oh, wow, qué clase quizás de compañera tenía, que Sí. quizás ahí hay. Es decir, la serie está llena de sutilezas que ahondan en la profundidad y la complejidad del tema, y que además en pequeños elementos nos significan muchas cosas. Hay muchos elementos pequeños, como el oso que mencioné al principio, Sí. como el sándwich que tiene Sí, pepinillo. que se queda ahí, ¿no? Sí, que, Durante pero además todo que ese tiene tiempo, algo ¿no? que no le gusta, el pepinillo, dice, bueno, podría o no tomarlo. Claro. Si lo tomo, no te va a gustar, te va a gustar, pues si no lo tomo a mí no va a gustar. Eso significa mucho más que un sándwich de pepinillo. Sí. Y la serie está llena de estos simbolismo. elementos. Sí. Se nos termina el tiempo, cineasta, en una expresión, en una oración. ¿Cómo es que logra el cine impactar de esa manera? Mira, la esencia del cine, lo decía un gran cineasta, Sidney Lumet, parte de contar historias. Todos contamos historias desde el hombre primitivo y todos tenemos necesidad de contar nuestras historias. La clave está en cuando somos capaces de contar historias que nos conmueven y nos emocionan y transmitir una idea profunda pero sencilla. La clave está en el cine cuando somos capaces de hablar en una película de nosotros mismos y los demás, de hablar de la condición humana de manera que no importa la época, el lugar, el país, estamos viendo nuestra vida, no importa la profesión. ¿Por qué seguimos viendo a Hamlet y nos interesa? Sí, claro. Que están muy lejanos nosotros un
monarca danés del siglo XIII, porque es la esencia de la condición humana, el hombre que duda. Entonces, ¿por qué impacta tanto el cine, el buen cine en las audiencias? Porque te está hablando estás hablando de tu vida. Tú sentado ahí en la butaca, no importa, estás viendo una película japonesa que sucede en el siglo XV o una película que sucede en el espacio, una galaxia muy, muy lejana, esa es tu vida. Y evidentemente, eso es lo que nos hace reflexionar sobre lo que somos. Pues ahí está la reflexión. Muchísimas gracias, cineasta Casas, por esta maravillosa entrevista. Y ahí está la invitación a reflexionar justamente sobre el cine y todos estos aportes que nos hace de problemas finalmente cotidianos. Eso también forma parte de sus derechos como audiencia, de tener acceso a este tipo de contenidos que nos hagan reflexionar, pensar. Vamos a un corte, por favor no se vaya, continuamos en Yo, Audiencia Mexiquense. Qué alegría que continúe en Yo, Audiencia Mexiquense. Oiga, qué buenas reflexiones nos dejó el cineasta Armando Casas sobre este impacto que logra el cine, sobre todo el cine, para la toma de conciencia de algunos de los temas fundamentales. Y ahora que estamos hablando sobre todo de la influencia de las redes sociales, hablar de la repercusión que tiene particularmente en las y los adolescentes, vaya que es un tema, hay que tomar nota. Y justo también nosotros en este programa tomamos nota de los comentarios, sugerencias, quejas que nos hace llegar nuestra audiencia. Y en esta ocasión me voy a permitir dar lectura a un mensaje que nos envió Alberto Ignacio. No decimos su apellido porque es para proteger sus datos personales, de Coacalco de Berriozábal. Él nos escribió por la vía plataforma del Sistema Mexiquense de Medios Públicos y nos dice: ojalá exista la oportunidad de incluir los canales de Mexiquense Televisión en la aplicación MX Plus del SPR o en su caso crear su propia aplicación. Sería de mucha ayuda para quienes no podemos ver los canales por falta de cobertura en donde vivimos. Gracias por su dedicación y esfuerzo. Bueno, aquí lo que le podemos responder a Alberto Ignacio es que hemos tomado nota, por supuesto que es de interés participar, sumarse a esta aplicación del Sistema Público de Revisión del Estado Mexicano, así es el SPR, y por supuesto desarrollar una aplicación propia. Sin embargo, como usted sabe, también ya parte importante de los contenidos que se transmiten en Mexiquense Televisión los puede ver en el momento que desee en YouTube. Ya existe una página que es justo la del sistemamexiquense.mx allá en YouTube y pues puede ver incluso también este programa. Además, recuerde que si entra a la página está el streaming de las señales 34.1 y por supuesto 34.2, las 24 horas del día de manera pues permanente. Así es que no hay manera de perderse los contenidos del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Y con eso nos despedimos, pues desafortunadamente se nos termina el tiempo. Recuerde que estaremos aquí atentos a que nos siga escribiendo, enviando sus mensajes, sus quejas, sus comentarios, serán muy bienvenidos. Gracias a este gran equipo que hace posible Yo, Audiencia Mexiquense, lo esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.